Bueno, buenas tardes. Bueno, son pequeniño, me adapto a esto. Bueno, ante todo, daros as gracias a todos por estar aquí neste acto, que bueno, gracias por estar, sobre todo por este día que fai tanto calor, e que, bueno, voy a hablar un poquito, non é normal, logo me dirán que me llaman a atención, porque lo normal es que lo vamos en gallego, pero entiendo que hai mucha gente que non nos entiende en gallego, por lo tanto, voy a tratar de hacer una mezcla de gallego y castellano, ¿vale? Bueno, primero de todo, agradecer a todas las asociaciones de vecinos, al ayuntamiento y a todas aquellas entidades que están aquí presentes hoy, así como también entidades gallegas que nos dan su apoyo, el cor de la Iglesia Mayor, toda esta gente que, como la Serpe, cuando digo gallegos agrupa a todos, ¿no? Alfredo, bueno, podría nombrar la cantidad de personas que están aquí que hoy nos están arropando con todo. Sobre todo también dar la bienvenida a los miembros de FECALCAT y a José Luis, que bueno, hace 2 días que se le murió su madre, y está aquí con nosotros también, por tanto es para nosotros muy importante esto. Y a Manuel Carrete, que hará también una pequeña exaltación de lo que son las letras gallegas. También a las asociaciones de vecinos, de todas las asociaciones de vecinos, incluso la central. Yo es que soy un poco desastre para todo esto y no sé nombrar asociación por asociación. Sé que hay 8 asociaciones de vecinos aquí representadas, 10 asociaciones me parece que son culturales, por lo tanto, un fuerte aplauso para todos, así quedo bien yo. Bueno, no me extiendo nada más porque hoy no estoy muy fino, por lo tanto tenéis ventaja vosotros y nada más, damos comienzo a este acto de las nosas letras galegas. Para nosotros es muy importante este acto porque nos hacemos lo diferente, nos hacemos un acto diferente a todos los actos que hacen las entidades normales. Entidades normales hablan de la persona homenajeada y además de eso pues hacen cosas dedicadas al homenajeado. Nosotros hacemos una mezcla de culturas, es decir, por ejemplo, la coral de la Iglesia Mayor, Gran Veus de Santa Coloma, ¿qué hace? Interpreta unos temas que ellos hacen, los que ellos quieran, y luego nos homenajean con un tema nuestro, nuestra cultura, ¿vale? Por lo tanto, este entrelazar las culturas para nosotros es muy importante. Por lo tanto, también os agradezco esto, ¿no? Este esfuerzo que hacen todos por estar aquí representándonos, ¿vale? Pues nada más, os paso con Laura, que va a hacerlo genial, lo va a hacer mucho mejor que yo, y yo ya me despido aquí, y ahora Laura con todos vosotros. Boas tardes e benvidos ao acto das nosas letras galegas que organiza o Centro Galego de Santa Coloma de Gramanet, Airiños da Nosa Galicia. Agora vamos a facer unha pequena presentación do homenaxeado que é Florencio Delgado Uriarán. Naceu en Corgomo, Vilamarín de Valdeorras, poeta dedicado en por, en valor o idioma e a nosa terra, en tempos convulsos. Polos seus ideais tivo que exiliarse en México, onde defendeu sempre a nosa cultura e impulsou un feixe de proxectos culturais que contribuíron en enriquecer a nosa cultura. Hoxe, en Airiños da Nosa Galicia, queremos sumarnos ás actividades que todo este mes están tendo lugar. Durante a tarde vamos ter diversidade de actuacións para celebrar as nosas letras galegas, nas que agradeceremos a vosa presenza e agardamos que gocedes con nós. Moitas gracias por acompañarnos. Festexemos que no noso idioma non hai fronteiras. Festexemos as letras. Todas as letras. As mensaxes, os fíos, os chíos, as páxinas e as palabras. O 17 de maio festexemos a cultura que nos une. Día das Letras Galegas dedicado a Florencio Delgado Gurriarán. Xunta de Galicia. Bo día, volten a Valdeorras os nomes xenuínos, non máis Correjanes, ni Vega Molinos, si máis Correxais e Veiga Muiños, que xa os castrapismos están por demais. Florencio Delgado Gurriarán, poeta nado en Córgomo, Vilamartín de Valdeorras, o noso concello. Amigos e amigas do Centro Galego de Santa Coloma de Gramanet. Me dixo un paxariño que todos os anos celebrades o Día das Letras Galegas, como non podía ser de outro xeito.
que sepades que no noso concello hai unha cantidade inmensa de actividades, aparte do que foi este fin de semana, o Día das Letras Galegas, sobre todo no pobo de Córgomo. Hai unha cantidade inmensa de actividades, sobre todo nos meses de xullo e agosto, que van a ser as noites de Córgomo, onde haberá, entre outras actividades de grupos musicais, haberá teatro e haberá outras cousas que son de interese para todos. Quería convidarvos para que asistades e veñades a ver o noso pobo. Dicir que as veciñas e veciños engalanárono o mellor posible para que estuvera axeitado, para recibir a tanta xente como leva vindo e aos que siguen vindo. E claro, non podía ser de outra maneira, acordarnos de vós, do Centro Galego de Santa Coloma de Gramenet. Un gran abrazo por parte eu represento o Concello, son o alcalde do Concello de Vilamartín, represento ao Concello, pero sobre todo represento os veciños. E os veciños e veciñas mandanvos unha gran aperta e esperanvos ledos a que cheguedes e vexades o seu pobo, vexade e compartades as actividades que se van a desenrolar nestes meses. Calquera cousa que teñades desde o Centro Galego de Santa Coloma de Gramenet, vos poñedes en contacto conmigo a través do número que xa conoce Xosé. E nada, unha aperta grande e benvidos cando queirades. Ouriños da nosa Galicia e do Centro Galego de Santa Coloma de Gramenet. A verdad é que é un gusto escoitar que os centros galegos de todo o mundo fan referencia a Florencio nestes días, pero máis gusto é cando desde o propio Centro Galego a través de Xosé Canosa pois se poñen en contacto con nós para que lle falemos do noso homenaxeado. O que estades vendo agora é o que queda da casa na que naceu Florencio Delgado Gurriarán. Iso, como vedes aí, é un trampantojo que sería como sería antes o patio da casa. Sí que é verdad que bueno, había caído toda esta parte da fachada na que estaba este arco e o escudo da familia que vedes aí. Bueno, aquí fixamos un traballo importante para recuperalo e para consolidar as paredes perimetrales para que non siga caendo. O que a parte interior da casa colapsou toda e se retirou todo. E aquí o que vedes por este lado, aquí neste punto en concreto, é o refolgadeiro da cova. O refolgadeiro da cova que ten, mo mellor, hai unha cova que hai que baixar 37 peldaños para chegar á parte fonda da cova. Aí é onde se conservaba o viño e a familia de Florencio pois tiña un viño fantástico que conservaban nesa cova. Cando veñades por aquí vos enseñaremos todo isto. Unha aperta... E a continuación é un placer presentar o siguiente, que é Manuel Carrete Rivera, abogado e historiador. Faranos unha pequena recesión da vida e obra do poeta homenaxeado. Manuel, sempre un referente na nosa cultura, como vostedes saben, presidiu o Centro Galego de Barcelona e sempre con unha presenza activa en toda a actividade cultural galega en Cataluña. Na actualidade, desempeña o cargo de asesor da inmigración na Deputación de Ourense. E para nós é un honor poder contar hoxe aquí tamén coa súa presenza. Sempre que votamos manda a súa colaboración está disposto para axudar e aportar valor a todo o relacionado coa nosa cultura. Manuel é moi novo, pero ten un feixe de obras xa publicadas. Hoxe tamén nos presentará o seu seguinte libro, Cartas de Emilia Pardo Bazán, Galicia en Cataluña. Moitas gracias, Manuel, e que sigas cultivando moitos éxitos.
historia das letras galegas, ou que falara do libro, ou cousas así. Entonces, nada, eu vou facer unha relembranza, como estou facendo estes últimos días, sobre Delgado Gurriarán e sobre as letras galegas. Hoxe está o auditorio cheo, ou podía estar fai moitos anos na Habana, ou podía estar en Buenos Aires, ou podía estar na Hermandad Gallega de Venezuela, con este calor, casi me recorda a Hermandad Gallega de Venezuela, donde había personaxes da cultura galega que logo foron letras galegas. O día 17 de maio de 1963 foi a primeira vez que se fixeron as letras galegas en Galicia, pero moitos anos antes fixeranse en outros países, como por exemplo en Barcelona ou en Cataluña. Nos anos 50 fixeranse a fiesta galega das letras por Manuel Casado Nieto, veciño de Castro Caldelas. E entonces a Academia acolleu ese día porque ese día, no ano 1863, publicárase a gran obra do Rexurdimento galego, Cantares galegos da nosa querida Rosalía de Castro, en Habana. E era en memoria e en agradecemento de todo o seu marido, que nacera no ano 1833, en Galicia, do Manuel de Murguía, un intelectual. De ese día ven esta celebración que cando se aprobou o Estatuto de Autonomía de Galicia, a Real Academia, que é unha institución privada, pero que representa toda a comunidade galega, de Galicia e de fora de Galicia, xa que foi fundada en Cuba, como ben sabedes, pola Asociación Protectora, ese non son eu, que o teléfono nunca funciona, pola Asociación Protectora da Real Academia, que foi fundada en Cuba, igual que todos os símbolos de Galicia. Agora veremos as gaitas, por exemplo, a Real Banda de Gaitas de Ourense, eu tamén de Barcelona, con José Luis Foxo de Toxos e Xestas, pero a Rianxeira, de la Argentina, e o Himno Gallego en 1907 interpretouse por primeira vez na Habana, pola Banda Municipal da Habana, o himno Habana, o sea, xa dixen Habana, a Real Academia Habana, a Bandeira Galega Habana, o libro máis vendido en lingua galega, Historias do Neno Labrego, publicado por Neira Vilas en Follas Novas, publicado en Buenos Aires, Historia de Galicia, Otero Pedrallo, publicado en Montevideo. Esa é a cultura galega, a cultura esparcida polo mundo. E entonces vamos a falar agora de Delgado Gurriarán, porque me deixaron un pouco tempo e basta, porque así podemos explicar música, que é o máis importante. Villa Pardo Bazán. De Villa Pardo Bazán foi o ano pasado o centenario da súa morte. Villa Pardo Bazán representa el naturalismo español, el naturalismo europeo, e falamos ahora de cultura galega de folclore. Pois ela foi a fundadora, xunto con Manuel Machado, da Sociedade de Folclore de Galicia, que daría lugar tamén á Real Academia. E eu fixe unha investigación, por iso chamase Galicia en Cataluña, sobre a relación de Villa Pardo Bazán con a emigración galega, cousa que con Madrid tiña moitísima, foi presidenta do Norte do Centro Galego de Madrid. En Cataluña non. En Cataluña solamente tuvo relación con uns escritores catalás, Narciso Oller, Verdaguer, Ixar. Logo, se queredes, colledes os libros aí fora, que é gratuito, que fixeno así fai 2 anos, por unha loucura desas que se fan. E entón, en ela vese, fala unha muller, fala unha mai, fala unha amiga, fala unha amante, fala unha escritora. As múltiples personalidades que ten doña Villa Pardo Bazán, preguntaban a Narciso Oller cuánto valía unha puntilla catalana, ou podía preguntar sobre as cousas de familia, ou falaba de Zola e Balzac. Ese é a historia do libro. E volvendo ás letras galegas que vimos o alcalde de Martín de Valdeorras, hai que decir que o homenajeado este ano é un puntal na cultura galega como outros moitos que houve homenajeados anteriormente, Rosalía de Castro a primeira, Castelao, os trovadores galegos, Manuel de Murguía, Blanco Amor, Noboneira, María Mariño, desde o ano 67, podía estar aquí citando a todos, pero falamos esta zona completa de Villamartín de Valdeorras que limita polo norte, con Serra de Cabalos, con Montouto, concretamente, no seu libro que podedes ver fora, Galicia Infinda, falaba de esa Galicia que podía estar desde Nova York hasta o Caurel. E falaba de esa montaña concretamente porque era tamén o tope de outras letras galegas, como era o Xio Noboneira, nos seus eiros, que tamén falaba de ir ao Caurel. Pois entonces, claro, son desa terra, entonces sistema un contento tamén por o tema de Delgado Gurriarán. Delgado Gurriarán ten unha relación con Cataluña, con Barcelona concretamente, no ano 38, porque, vou empezar desde o inicio, el nace en Córdoba en 1903, estudia en Córdoba as primeiras letras, como moita xente, nos colexios que había unitarios, onde estudiaban pequenos e pequenas xuntos, no colexio rural, pero por postos do seu pai, como vistes a súa casa, tiña un escudo blasonado, non era clase media, como dicen algúns escritores, senón era clase alta, porque o seu pai, no ano 1903, era perito agrícola, co cual tiña unha capacidade económica que outra xente non tiña, pudo estudiar, marcharon a Ourense, estuvo estudiando nos maristas en Ourense, despois
O pai traslada a Valladolid, onde ele acaba o bacharelato, empeza a carreira universitaria, acaba a carreira universitaria en Dereito, e é naquele momento cando entra en contacto co galeguismo, con un periódico que se chamaba Nosa Terra, que publicaban as Irmandades da Fala. Viaxou a Roma no 27, por exemplo, e mandalle unha carta ao don Romanote López Rayo falando do galeguismo. Un galeguismo que ele fala autodidacta, e un galeguismo que se centra no rural, na terra, na súa terra de Valdeorras, no viño, nos paisaxes, nos castiñeiros, na montaña e o val. Ese galeguismo plasma no primer libro, Bebedeiras, publicado na Edicións Nos, e logo en outro, Galicia Infinita, publicado en Galaxia. Entra en contacto con un partido galeguista, con el Ramón Otero Pedrallo, un mitin que dá en Valdeorras, tamén entra con Castelao, outro mitin que dá en Valdeorras. Empeza a guerra, quer marchar de España, porque claro, ele tiña unhas ideas do partido galeguista, estaban perseguidas, o seu irmán faise xefe de falange, entonces consigue tamén que marchara a través de Porto, marcha a Bordeos, volve a Barcelona, en Barcelona colabora con un periódico antifascista en Madrid que se chamaba Nueva Galicia, en Cataluña había outro periódico chamado Nova Galiza, que editaba Castelao e Dieste, pero el estudiante de Madrid, versos en aquel momento reivindicativos en contra de Franco e del fascismo, que imperaba xa por Europa e en España. Ve que a guerra está acabando mal, entonces decide exiliarse a Francia, de Francia pasar a México, marcha no barco Ipanema, cara a México con outros republicanos. Allí hai un choque entre os emigrantes existentes en México que marcharan por cuestións económicas a traballar en oficios máis baixos e non intelectuales. Cárdenas, el presidente de México, recibe aos exiliados como recibía toda a emigración galega e a española, sobre todo, pero eles pensaban que iban a ir a traballar a oficios de máis baixa clase que non como intelectuales. Este mismo choque de culturas tamén pasou a Celso Freire, como dixe, en Venezuela. Entonces, Delgado Gurriarán acaba a carreira de Dereito, non pode emplearse como abogado, emplease primeiro vendendo distintas tipologías, como por exemplo zapatos, despois esterco, o sea, fertilizantes, e acaba traballando unha empresa farmacéutica catalana gracias a outros exiliados en Argentina. En América publica dos diarios importantísimos, ou dos revistas importantísimas, que é a revista Vieiros, esa sobre todo que é do Patrón de Cultura Galega de México, crea la Hermandad Gallega de México e la revista Saudade. Existía en México a xente nova que desde Netflix e la Casa de las Flores del Centro Gallego Salem. Pero o Centro Gallego de México en aquel momento non estaba disposto a asumir como directivos a los republicanos que viñan. En aquel momento o presidente era o xenro de un aviador republicano, que era Eligio Rodríguez, e non asumiu eso para entrar en esta entidade. Despois de vivir o exilio muchísimo tempo, é reconocido pola Real Academia como membro numerario, saca o libro de Galicia Infinita, recorda o seu exilio e morre o 14 de maio de 1987 en California, na clínica do seu xenro Bob e a súa filla Carmiña, que viñeron estes días a Galicia, Carmiña e as outras tres fillas, os dos fillos non viñeron. E a última cousa que ele dixo que quería volver a Galicia. Aos 5 días de morto, incinerou o cadáver e trouxeron a se enterrar ao Corvo. Os dos momentos máis importantes das súas vidas do exilio foron escoitar unha misa en galego e en Vigo. Que é iso que a él lle dixo, o sea, cando ele marchou de Galicia, a misa era en latín. Despois do Concilio Vaticano II, Galicia, un grupo de galeguistas empezaron a facer a misa en galego e dixo que o galego tiña que estar en todos os eidos, como ahora vimos o anuncio da Xunta. E iso é o que lle enchía de orgullo. Daba igual creer ou non creer na Iglesia, o que era importante que a Iglesia soupera que a lingua da Iglesia era o galego. Eso recordou o cura de seu pueblo de Córdoba un ano antes de morrer, e entonces isto pasou o día que morreu, que fixeron a misa en galego e trouxeron as cinzas que están esparcidas en Córdoba. E non quero ser máis pesado, darlle gracias a todo o auditorio. Isto foi unha letra galega este ano, fixeron así un pouquinho máis resumido para non ser tan nem falar de literatura comparada e demais. Gracias a toda a xente, a que a entidade da Irmandade da Nosa Galicia, ao coro, que é unha cousa moi galega traer coros a todos os actos, e a todos os vecinos dos barrios por aquí. Eu falo en galego normalmente, por eso fixe todo en galego, así que nada, moitas gracias. Gracias, Manuel, moitas gracias. Gracias.
Bueno, agora pido tamén un aplauso para Guinar, diputada nosa en el Congreso, que está aquí acompañándonos hoy, al igual que otro regidor del Ayuntamiento de Santa Coloma. Y pido la presencia, como no, de la primera teniente, bueno, segunda teniente alcaldesa, que es un rollo para esto, yo soy un poco rollo. Teniente alcaldesa Petri Jiménez, que lleva el tema de cultura, y de Esteban Serrano, que creo que este sí que es el primer teniente alcalde. La alcaldesa. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este auditorio en Roch y Torras. Es un placer verlo lleno para acompañar a nuestros amigos dairiños de Nosa Galicia en los días de las letras galegas. En primer lugar, traemos todos los compañeros, Esteban y yo, un abrazo de nuestra alcaldesa Nuria Parlón para todos, que no ha podido acompañarnos y nos manda un abrazo. Es un orgullo ver que entidades como Auriños de Nosa Galicia aportan tanto al mundo cultural de Santa Coloma. Santa Coloma es una ciudad que crea cultura, es una ciudad que defiende la cultura y una ciudad que difunde la cultura. Pero esto no lo hacemos nosotros solos desde el Ayuntamiento o desde la Regiduría de Cultura, lo hacemos también gracias a muchas de las entidades que estáis aquí hoy presentes y otras muchas que forman parte del tejido asociativo de nuestra ciudad. La literatura y las letras son un pilar importantísimo dentro del mundo de la cultura y Airiños de Nosa Galicia cada año nos acerca a uno o a una de sus grandes autores importantísimos. No tengo más que felicitar a Airiños por esta actividad y por todas las actividades que durante el año nos ofrece. Muchas felicidades a todo el equipo que lo hace posible, muchas felicidades a su presidente José Canosa, que disfrutemos esta tarde. Viva Santa Coloma, viva Airiños de Nosa Galicia. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy un poquito más breve que Petri, porque ella como quinta alcaldesa, yo te ayudo, José. Y el soy culturera a quien realmente le tocaba. Yo estoy aquí, me imagino que invitado porque él es un gran amigo mío, y si no, yo no le podía defraudar y poder visitarme en un auditorio que está lleno de una representación colomense extensa, ¿no? Porque aquí, como él antes ha destacado, vemos a casi todas las asociaciones de vecinos de Santa Coloma, muchas entidades culturales y compañeros y compañeras también del Ayuntamiento en el coro de la Iglesia Mayor, que después también nos orientará. Es difícil, después de hablar y de haber escuchado al señor Carrete, la disertación que nos ha realizado sobre el homenajeado. Pero en cualquier cosa, por favor, que se acabe ya, permitidme la broma, porque es que detrás de Airiños de Nosa Galicia no podemos más. Empezamos este mes de mayo con su 39 aniversario. Ahora las letras galegas. ¿Qué va a ser lo siguiente? Por favor, un aplauso para el Centro de Niños de Nosa Galicia. Que no es un aplauso gratuito ni regalado porque sea amigo, sino que es que realmente, ¿qué otra casa cultural en Santa Coloma realiza la acción que realiza Chose y toda su junta directiva? No conozco ninguna, pero eso no nos puede faltar. En cualquier caso, dije que iba a ser breve, lo voy a ser. Acabo ya. Quiero dar paso, no está con nosotros, lo ha explicado antes Petri. Hoy estamos en una representación del Ayuntamiento, Blanca, Poli Suárez, Lori Andrade, Joan Calzado, nuestro compañero y regidor Diego Arroyo y, por supuesto, nuestra diputada en el Congreso, Lidia Pinar, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que partir? Porque Santa Coloma es una ciudad muy viva, llena de actos y tenemos que estar con los diferentes regidores en diferentes actos. Nuria no nos puede acompañar, pero sí que ha tenido un detalle de ofrecernos un saludo en forma de vídeo y creo que ahora le vamos a dar paso. Muchas gracias a todos y seguimos disfrutando de esta noche. Boas tardes, Airiños da Nosa Galicia. Es un placer para mí participar a través de este vídeo con la lectura de un poema en la tarde de las letras galegas aquí en Santa Coloma de Gramenet, en el auditorio de nuestra ciudad.
Voy a proceder a leer un poema del libro titulado Galicia infinda de Delgado Gurriarán. Este poema se llama Morelia. En troques das camelias as orquídeas abrochan, das arbores frondentes, nas enrugadas tomas, o gris da cantería, e aquí virouse rosa, lapeiradas de freira, nos portais de lousa, na volta dun da rúa, veise a casa da Troia, baixo un manto soaleiro, Morelia silenzosa, e loira Compostela, esquecida das choivas. É un placer ter un ano máis a unha das nosas colaboradoras neste Día das Letras Galegas, como é Yoko Suzuki, que é a persoa que actuará ahora. Vou a presentar. Yoko Suzuki es pianista y compositora, nacida en Tokio, Japón. Es graduada en música instrumental especializada de piano en la Universidad de Música de Musashino, Tokio. Título superior de música en especialidad de piano, homologación por la Generalitat de Cataluña. Máster de música española, Academia Marshall, Barcelona. Ha ofrecido conciertos como solista y también con orquestas en diversas localidades de España, Alemania, Italia, Estados Unidos, Costa Rica, Ucrania, Malasia, Camerún y Japón. Os pido un fuerte aplauso para ella. Buenas tardes. Hoy muy bien, gallega. Un poco calor. Pero bueno, estoy muy contenta que me han puesto. Muchas gracias. Voy a tocar dos piezas mías. Compongo y entonces me gustaría ofrecer esta música. Primera se llama Lágrima de Luna. Yo ya vivo aquí más de 20 años y siempre cuando veo la luna me recuerda mucho, añoro mucho a mis padres, mi familia que está en Japón, y entonces esta luna inspiré, y la música es entre España y Japón. Esto influencia que esto que ya oirán. Y siguiente pieza se llama Estrella Fugaz. Cuando vemos estrella fugaz, creo que todo el mundo igual que hacemos un deseo, ¿no? Aunque sea un segundo. Y entonces hay muchos deseos, pero primero la paz para todo el mundo. Muchas gracias.
otro fuerte aplauso para Yoko Suzuki, porque cada vez que viene a colaborar con nosotros nos pide por favor si se puede vestir de gallega para homenajear nuestras letras gallegas. Así que un fuerte aplauso para ella. También, desde Airiños, queremos agradecer a José Martínez de Aura Seguros por todas las colaboraciones que a lo largo del año desarrolla con nuestra entidad. Le queremos pedir un fuerte aplauso y darle muchas gracias. E agora volvemos a Galicia, volvemos a falar da nosa terra. Temos agora a continuación o vídeo de Valentín García, que é o secretario xeral de Política Lingüista da Xunta de Galicia. Quero mandar un saúdo moi afectuoso para Airiños da nosa Galiza, de Santa Coloma, e agradecervos que unha vez máis vos impliquedes na promoción das letras galegas, da nosa lingua e da nosa cultura. Sabedes que sempre que podo gusta de compartir con vosco momentos importantes para toda a nosa colectividade en Cataluña, e que a vosa vitalidade e tamén a vitalidade de Galicia, desa Galicia exterior que tanto apreciamos e a que tanto lle debemos todos que estamos na Galicia territorial. Que teñades unhas boas festas das letras galegas. E agora, a continuación, os nosos amigos da Asociación Cova da Serpe, o grupo de pandereteiras, vai nos interpretar dous temas. Jota de Soutelo, peza recollida na parroquia de Soutelo de Montes, no concello de Forcarrei, Pontevedra, e Ruada de Limiñoa, composta por un maneo e unha ribeirana recollidas en Limiñoa, lugar da parroquia de Cores, no concello coruñés de Pontecesco, na comarca de Bergantiños. Pido un forte aplauso para elas.
De verdade que prazer poder escoitar estas voces destas rapazas e amigas da Asociación Cultural Cova da Serpe. Un forte aplauso. A continuación, teremos un vídeo de Antonio Rodríguez Miranda, que é o secretario xeral de Migración da Xunta de Galicia. Feliz Día de Galicia a todos os galegos de Eiriños de Santa Coloma e, por suposto, aqueles outros que se sumen á gran celebración das nosas letras. Hoxe é o gran día de celebración das nosas letras e, polo tanto, da nosa cultura. Que aproveitedes este día para facer máis grande a nosa terra, como sei que o facedes de xeito cotiá cada un dos días do ano. Con Florencio Delgado Gurriarán vamos a aprofundar na universalidade das letras de Galicia. E como non, nun día tan importante para todos os galegos e para Eiriños da nosa Galicia, pido que suban ao escenario representantes os actuantes do grupo de Eiriños da nosa Galicia que vannos ler unhos poemas en galego. De novo, os lobos da xente andan ceibes pola terra, pero agora son máis feros. Teñen a entraña máis preta e máis cobiza de sangue que os lobos da antiga lenda. Os lobos da xente, Florencio Delgado Gurriarán. No outo, tamén a lúa, sai a ruar coas estrelas. Anda de troula, a trasnoita, mais o sol virá por ela. Festas, Foilón do Brán, Florencio Delgado Gurriarán. Do río de fareros, e iben a caldeira para matar a sede de todas as terras. Caldeira, Florencio Delgado Gurriarán. Acesa luz dun malogrado abril. Cicio mestre, de Cicia mocedade, siso, pulo, paixón, saber, bondade, corazón xeneroso, limpamente. Alexandre Bóveda, Florencio Delgado Gurriarán. Que debedes perdoa a feble cultura aos que esmendrellaron a nomenclatura traducindo os velos nomes de Valdeorras ao feillo de castrapo da linguaxe as borras. Louvanzas dos nomes enxentes, Florencio Delgado. E a continuación veremos o vídeo de Xosé Manuel Piñeiro. Queridos amigos e amigas da entidade de amigos da nosa Galicia de Santa Coloma de Gramanet, quero mandarvos neste día das nosas letras galegas un cariño moi grande desde esta parte da Galicia a esa outra parte, esa Galicia tan ou máis importante que a que está aquí no noroeste. Un abrazo moi grande, eu son Xosé Manuel Piñeiro e estou encantado de estar con todas e todos vós. Un bico enorme. Os seguintes en actuar é Paco García e Aura Bull. Paco García es un profesor de guitarra flamenca por vocación y uno de los guitarristas más apreciados y valorados del panorama flamenco en Cataluña. Ha enseñado a tocar la guitarra a multitud de personas aficionadas al flamenco. Posee, entre otros premios, el de la Sociedad General de Autores y Editores SGAE, a la mejor música original en el Festival de Sitges. Segundo premio en el 15º concurso nacional de guitarra flamenca del Hospitalet. Ganador del premio especial a la bulería.
Estamos ante un gran guitarrista y una gran persona. Coordina en Santa Coloma, junto a José Martínez, el Festival Flamenc On, de la Fundación Aura Seguros, cuyo principal objetivo es reactivar el flamenco en Cataluña. Un fuerte aplauso para ellos.
origen en Galicia. Se nutre de folclore gallego, donde, en el momento en que se crea este palo en Andalucía. Es una farruca y es del maestro Paco de Lucía.
Muchas gracias a Paco García y Aura Auru. Un aplauso para ellos. A continuación vamos a presentar al grupo teatral Carro de Baco, Diversidad Funcional. Este año no han podido estar con nosotros porque, bueno, tienen otros compromisos, entonces vamos a presentarlos a través de un vídeo. Superarte es la sección de teatro con personas con diversidad funcional dentro de la Escuela de Teatro Carro de Baco, con más de 25 años de experiencia. Carro de Baco ha introducido en su plan de estudios teatrales la posibilidad de ofrecer formación teatral a personas con diversidad funcional, amparados en un método fundamentado en la improvisación, la reacción espontánea y el juego. Desde Carro de Baco se ha creado un espacio donde la palabra discapacidad pierde sus 3 primeras letras. Un aplauso para ellos. Seven, eight. Ay, Farrucón, Farruquín, Farruquiño, como Picache tan pequeñillo. 7, 8. Ay, Farrucón, Farruquín, Farruquiño, como Picache tan pequeñillo. Lleguéis pequeñiño porque no mandéis. Acento cativo, Mateo seguéis. Me siento pequeño, como llegaste a ser tierra. Acento no sé, cosa de la riba. Lo dice mi show cuando fue una melilla. Cosa de la riba, cosa de un señor. Lo dice mi show, pasará de la nación. Cosas do de arriba, non Farrucón non. Grazas dallo demo que tomba avións, que tomba avións, que tomba avións, Farruquín, Farrucón. Ai, Farrucón, Farruquín, Farruquiño, como Picache tan pequeniño. Se outros non morrían, ti aí non chegaras. El lindo cadete pa sempre quedaras. Ai, Farrucón, Farruquín, Farruquiño, 7, 8. tan pequeniño. Ay, Farrucón, Farruquín, Farruquiño, como Picache tan pequeniño. Farruquín, Farruquín, Farruquiño. Tan pequeño. Farrucón, Farruquín, Farruquiño, Picache tan pequeniño. Ay, Farrucón, Farruquín, Farruquiño, como Picache tan pequeniño. Ay, 7, 8. Farruquiño, como Picache tan pequeniño. Ay, Farrucón, Farruquín, Farruquiño. Ai, Farrucón, Farruquín, Farruquiño, como ficaches tan pequeniño. 7, 8. A continuación, vamos a presentar a un colaborador máis e amigo da Iriños como é Alfredo González Vilela. É cantautor e compositor. Alfredo tamén é coñecido pola comunidade galega de Cataluña, pola súa participación en diferentes actividades
relacionadas coas entidades galegas. Desde moi novo estivo sempre ligado á nosa cultura. Fundador do grupo Petapouco, un proxecto que emerxeu na súa xuventude e que ao longo dos anos fainos facendo as achegas das súas propias composicións. Conta cun feixe de traballos discográficos publicados, sempre disposto a prestar colaboración a todo o que aporte valor cultural. Dende Cataluña e tamén dende a súa localidade natal, Becerreá, púxose música a todas as letras máis sobranceiras dos poetas da nosa terra e as súas propias composicións. En Airiños contamos coa súa colaboración dende fai moitos anos en diferentes actos. Unha vez máis, vainos deleitar coas súas obras. Benvido, Alfredo, é un honor para nos contar de novo coa túa colaboración. Moitas gracias. Moitas grazas, Laura. Estou moi contento e dou as grazas a Airiños por terme en conta para as letras galegas. Bueno, pois, xa que se trata das letras galegas, vamos a facer da primeira homenaxada nas letras galegas, Rosalía de Castro. Adiós ríos, adiós fonte.
No ano 2016 fixoxille homenaxe das letras galegas a outro gran ilustre poeta como é Manuel María, de Lugo tamén, donde son eu, e non podía faltar a súa definición de Galicia, este sentimental pensamento sobre a nosa terra que todos os emigrados temos. Galicia. Graciñas, Alfredo, por estar un ano máis colaborando con Airiños da Nosa Galicia. E agora, a continuación, volvemos ao pobo do homenaxeado con unhos vídeos do Córgomo. Mirade, isto son o que se chaman aquí en Córgomo as sobrebarreiras de Córgomo e o que se lle chama o balcón de ouro. Vedes, isto que vedes aquí é unha mina
unha antigua mina romana, unha excavación que se fixo a ceo aberto do tipo das médulas do Bierzo. Aquí é difícil de apreciar realmente a importancia desta mina porque está todo cuberto de vegetación, pero alóngase todo o que é a marxen longitudinal, a marxen dereita do pobo, desde o leste ao oeste, todo, según vedes, durante máis menos un kilómetro. Isto continuaría por aí, pero claro, coa vegetación non se pode ver. E isto é o que vos digo, é o que sería o famoso balcón de ouro, por decirlo de algún xeito, supoño que facendo referencia ás minas de ouro romanas. Por Córgomo de Valdeorras non anda santa compaña, porque o viño escorrenta de años, trasnos e fantasmas. Este é o viñedo de Córgomo e o que vedes agora ao fondo, e acercarei un pouco a imaxe, é o pobo de Córgomo, vale? Por a parte direita que vos dicía antes, alá no fondo, é donde son as minas romanas, e pola parte esquerda queda o pobo. E isto todo, pois, maiormente é viñedo a uva de Godello. O millor godello do mundo. Si falamos de viños godellos, falamos de viños de Valdeorras. E se falamos de Valdeorras, o millor godello está en Córgomo. Aquí, especialmente Florencio Naide, falou como Florencio Delgado Gurriarán dos viños, da toponimia, pero sobre todo das viñas, dos carreiros, de todo o que ten que ver. A xente que estades fora sabedes moi ben o que se bota de menos ao terruño, verdad? Bueno, pois Naide como Florencio falou da súa aldea, da súa vida na aldea, do seu amor polo terruño, pola viña e por o viño. Así que isto é Córgomo, o que vos dicía, seguides convidados a vir ao noso pobo. 11, 10, Unha comida moi agradable coas fillas de Florencio Delgado Gurriarán. Quero que mandedes un biquiño para o Centro Galego de Santa Coloma de Gramanet, que están nos dicindo e saludando os airiños da nosa terra. Chicos, I ara anem a Catalunya presentant la coral Grans Veus de Santa Coloma de Gramenet. Un fort aplaudiment per ells. La coral Grans Veus va a interpretar dos temas. Un tema de gospel llamado Sweet Love. Y luego interpretará un tema galego llamado Hugo Soalo Mare. For
Gràcies a tots i gràcies per interpretar una cançó en el nostre idioma, el gallec. Moltes gràcies. E seguimos con vídeos enviados desde Galicia. Agora é o turno de Esperanza Piñeiro. Bos días, son Esperanza Piñeiro de San Miguel de Ferrol. Quero saludaros á Asociación Airiños da nosa Galiza de Santa Coloma de Gramanet pola labor cultural tan grande que estades facendo. E como este ano estamos celebrando o Día das Letras Galegas a Florencio Delgado Burriarán, vou lervos unhos poemas del, dedicado ao río Sil. As penas garda civís ao río Sil lévano preso. Sei cadín que aló no monte fougoulle o sangue aos regueiros. Esforciou doncelas fontes e arroubou o ouro das serras para gastalo no mar no cabaret das sereas. Boa festa do 17 de maio. E seguimos coa parte instrumental. Agora o grupo de Cova da Serpe vai interpretar dúas pezas populares acompañadas de gaita e percusión. Paso doble de Laxoso, recollida no concello de Cerdedo, Pontevedra, e Muñeira de Santo Amaro, recollida na parroquia do Carballiño, en Ourense. Un forte aplauso para eles.
por esta interpretación musical os nosos amigos de Cova da Serpe de Barcelona. E agora poremos o vídeo de Lucía Yáñez. Feliz Día das Letras Galegas ao Centro Airiños da Nosa Galicia de Santa Coloma de Gramanet. É un luxo poder compartir convosco este día tan especial. Eu son Antía Yáñez, escritora en lingua galega, que é a miña lingua materna, é a lingua que eu falo habitualmente. E nada, este ano están dedicadas a Florencio Delgado Gurriarán, que é un home ao que eu non lle coñecía ningunha obra. A verdade é un luxo poder reivindicar e poder dar a coñecer figuras como esta, que quizáis son un pouco máis descoñecidas para a xente da miña idade ou da miña xeración. E o Día das Letras Galegas permítenos achegarnos a uns autores que de outro xeito pois sería moi difícil que chegásemos. Nada máis, creo que é unha inmensa ledicia que xente que xa non vive na nosa comunidade siga buscando e reivindicando ese lugar para a lingua galega nas súas vidas. E, como xa dixen, para min é un inmenso prazer poder compartilo hoxe convosco. Unha aperta. E a continuación vamos a Iriños, a Santa Coloma, coa actuación de Yoko Suzuki e o noso profesor de banda e de gaita, Iván. Un aplauso para eles.
Temos o vídeo de Enrique da Costa. Saúdos, airiños da nosa Galicia de Santa Coloma de Gramanet desde Ferrol. Son Enrique da Costa, narrador nacido en Ferrol. Súmome á celebración do Día das Letras Galegas 2022, ao igual que o fixen no mes de outubro, adiado no seu día por causa da pandemia, visitando a Sociedade Emigrante decana en Europa, a nosa Galiza de Xenebra, para lle falar sobre Ricardo Carballo Calero, un algo de Xela Arias e outro pouco de Florencio Delgado Gurriarán. Valdeorras, de Florencio Delgado Gurriarán. Miña noiva, miña terra, á beira do sil deitada, para ollar a túa beleza, do mesmo xeito que a Venus do espello, nel se contempla. Rinconada en Costadilla y una iglesia barroca por fondo. Sobre las campanas negras, la luna clara. Don Latino y Max Estrella filosofan sentados en el quicio de la puerta, más bien tumbados. A lo largo de su coloquio se torna lívido el cielo. En el alero de la iglesia pían algunos pájaros. Remotos albores de amanecida. Ya se han ido los serenos, pero aún están las puertas cerradas. ¿Qué es esto? ¡Levántese! ¡Venga! Debe estar amaneciendo. Así es. Uy, qué frío. Vamos a dar unos pasos. Ayúdame, que no puedo levantarme y estoy aterido. Mira que haber empeñado la capa. Préstame tu carrick, Latino. Max, eres un fantástico. Idiota. Venga, arriba, Carcunda. Que tú no eres. Qué frío. No me tengo. Estoy aterido. Bueno, la verdad es que tienes una fisonomía algo rara. Don Latino de Hispalis, grotesco personaje. Te inmortalizaré en una novela. Una tragedia, Max. La tragedia nuestra no es tragedia. Pues algo será. El esperpento. No tuerzas la boca, Max. Me estoy helando. Me estoy helando. Venga, levántate, vamos a caminar. Venga, deja ya esa farsa, vamos a caminar. Échame el aliento. ¿A dónde? ¿A dónde te has ido, Latino? ¿A dónde? Latino. No, sí estoy a tu lado. Latino, como te has convertido en buey, no podía reconocerte. Échame el aliento, ilustre buey del pesebre belenita. ¡Muge, Latino, muge! Tú eres el cabestro, y si muges, vendrá el buey Apis, y le torearemos. Le torearemos. Me estás asustando, deja ya esa broma. Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del gato. Estás completamente curda. Los héroes clásicos, reflejados en los espejos cóncavos, dan el esperpento. El sentido clásico de la vida solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. ¡Miau! ¡Te estás contagiando! España es una deformación grotesca de la civilización europea. Pudiera, yo me niego. Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del Gato.
La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas. ¿Y dónde está el espejo? En el fondo del vaso. ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo! Latino, deformaremos nuestra expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras. Nos mudaremos al callejón del gato. Vamos a ver qué palacio está desalquilado. Latino, arrímame la pared. No tuerzas la boca. Es nervioso, ni me entero. ¿Te traes una guasa? Préstame tu carric. Préstamelo. Mira cómo me he quedado de un aire. No me siento las manos y me duelen las uñas. Me estoy muriendo. ¿Quieres conmoverme para luego tomarme la coleta, ¡Idiota! Llévame hasta mi casa y déjame morir en paz. La verdad sea dicha, no madrugan en este barrio. Latino, llama. El reloj de la iglesia da 5 campanadas bajo el gallo de la veleta. Latino, entona el gorigori. Oye, si continúas con esa broma macabra te abandono. Yo soy el que se va para siempre. Venga, Max, incorpórate y vamos a caminar, venga. Estoy muerto. Venga, condenado, vamos a caminar. No te la boca. Maldito mal rayo te parta. Los muertos no hablan. Latino. Buenas noches. Max. Hola. Estás completamente borracho. Sí. Y sería un crimen dejarte la cartera para que te la roben. ¿Sabes qué? Me llevo tu cartera y mañana te la devuelvo. Adiós, Max. Finalmente se eleva tras la puerta la voz achulada de una vecina. Resuenan los pasos dentro del zaguán. Don Latino se cuela por un callejón. A continuación, temos de novo a nosa pianista Yoko Suzuki e a banda de Airiños da nosa Galicia.
E agora queremos pedir a Airiños, que xa está no escenario, a Coral, a Yoko Suzuki, que tamén está, e a Cova da Serpe, que nos acompañen interpretando este tema de Galicia como é a Rianxeira. Muchas gracias de verdad, de corazón, al coro Grandes de Santa Coloma, a Cova da Serpe, amigos, compañeiros neste camiño tan duro que manter as entidades, estar traballando día a día coa xente, cada día costa máis. Os felicito porque tedes un gran grupo e tedes, de verdad, o arte que ten que levar na sangre a xente de Galicia. Ainda que nacemos aquí, vale, un aplauso para eles tamén. Logo, agora para despedir, quiero tener un forte aplauso por o gran esforzo que han feito para estar aquí cantando con nos himno galego Grandes de Santa Coloma. Un forte aplauso. Alfredo González, amigo íntimo entrañable del Centro de Ñanos a Galicia, gracias por estar con nosotros hoy. Al Ayuntamiento de Santa Coloma, al regidor, a los dos que vienen aquí, hombre, dos tenientes de alcalde que vienen aquí, gracias por estar aquí con nosotros. Al amigo Diego Arroyo, por estar siempre colaborando con la cultura, gracias Rodrigo por estar aquí. A Manuel Carrete, gracias Manuel. A nuestros amigos y compañeros de Segalcat, del cual formamos parte y estamos muy contentos de estar en esta asociación. A todas las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales que hoy nos acompañan, gracias por estar aquí y acompañarnos siempre en todas las actividades que hacemos. Muchas gracias. Y
Y ahora pido un fuerte aplauso para Yoko Suzuki, esta gran pianista que está compartiendo con nosotros. Por su gran generosidad, gracias por todo, Yoko, muchas gracias. Y a todos aquellos que habéis colaborado de una forma u otra, estando aquí, apoyándonos con nuestro aplauso y con nuestra presencia. Y nada más, vamos a despedir este acto con nuestro himno galego, o noso himno galego, a todos vosotros, interpretado por todos nosotros, todos juntos. Vamos a interpretar para todos vosotros o himno galego. Gracias. Muchas gracias a todos, gracias Esteban Serrano, gracias Petri, todos como apoyo. La culpa no es nuestra, la culpa ya sabéis de quién es, no es nuestra. Hay aire, lo pusieron a tope, pero bueno, se ve que va un poquito cargado. Pero el año que viene lo tendremos superado, ¿verdad Petri? Venga, un fuerte aplauso para todos. Gracias Petri, gracias Esteban, gracias. Y luego, perdón un momento nada más. Gracias a Laura Santos por esa gran presentación que ha hecho del acto. Por favor, Laura. Gracias. Ha defendido el pabellón muy alto. Muchas gracias, Laura, periodista de la